Un cordial saludo, soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Legadly, una empresa que se dedica a nivel mundial a entrenar equipos de abogados en fundamentos jurídicos avanzados del derecho mercantil frente a la IA, frente a la inteligencia artificial, para que aumenten su rendimiento jurídico en el manejo de casos preventivos o correctivos vinculados con inteligencia artificial mercantil, con IA mercantil. Y hoy explicaré la causa, el objeto, la capacidad y el consentimiento, en definitiva, el efecto jurídico válidos en relación con la IA mercantil. Y es que se conoce como requisitos de validez del acto jurídico, de los actos jurídicos, al hecho de que la causa, el objeto, la capacidad y el consentimiento sean válidos. Y propiamente se trata es de la existencia del caso válido, y el caso válido, es decir, la forma de la validez, existe cuando coincide con el deber ser jurídico, es decir, con la forma en la cual los derechos y deberes se aplican en relación con él. Y esto existe cuando, en relación con el caso, precisamente existe una causa, un objeto, una capacidad y un consentimiento válido. Cuando estos elementos existen de una forma válida, cuando existen la causa, el objeto, la capacidad y el consentimiento válidos, válidamente, en relación con el caso, y por ende, en relación con el caso existe validez jurídica porque es un caso con una causa existente con base en una causa, basado en una causa, formado con una causa, un objeto, una capacidad y un consentimiento válidos. Y por eso, frente a la IA mercantil, se trata de que el caso relacionado con esta clase de producto, exista válidamente, sea válido y así exista la IA mercantil basada en la validez jurídica. Entonces, si se trata de un caso preventivo, un caso enfocado en el cumplimiento del derecho, cuando el caso es válido, existe la IA mercantil, el respectivo producto de IA mercantil, el respectivo producto mercantil comercial de IA, válidamente, de una forma válida, es válido. Y a nivel correctivo, cuando el caso es correctivo y existe válidamente, se logra justicia desde lo correctivo porque se aclara si existe diligencia o culpa frente a un caso anterior donde ha surgido un conflicto por un presunto incumplimiento del derecho, una presunta inaplicación de los derechos y deberes, es decir, una presunta culpa, y según lo que se aclare, como en el caso existe validez jurídica, se asume ello, se asume lo que corresponde, el efecto de lo que se aclare, es decir, el efecto de la forma de inocencia, es decir, de diligencia, es decir, de cumplimiento que exista, o de la forma de la culpa que exista, y así se logra justicia porque se logra que el caso exista con base en lo ajustado al derecho, es decir, a lo ajustado a la forma, con la forma en la cual los derechos y deberes se aplican en relación con ellos. Es decir, existe justicia porque se aclara si ha existido diligencia o culpa y se asume el efecto de ello por parte de quien deba asumirlo, y así existe la responsabilidad jurídica, se asume la responsabilidad jurídica, existe la asunción, el hecho de asumir la asunción de la responsabilidad jurídica a nivel correctivo, y por ende se logra justicia, y por ende en lo relacionado con la IA mercantil existe validez jurídica porque se aclara si ha existido la IA mercantil existente en el caso anterior con base en la diligencia y la culpa. Por eso se trata de lo ajustado a los derechos y deberes a nivel preventivo correctivo. Entonces, la justicia existe cuando existe la causa, el objeto, la capacidad y el consentimiento de una forma válida. La causa existe válidamente cuando la razón por la cual la relación jurídica, el caso existe, es válida, incluso a nivel correctivo. Por eso es que debe existir mérito, fundamento jurídico para iniciar un caso correctivo. Es decir, debe haber precisamente un mérito, un sustento jurídico, un fundamento jurídico, por ende diligente, en relación con la presunción de una culpa. ¿Cierto? Porque como por regla general se presume la inocencia, debe haber mérito para quebrantar ello, para controvertir esa presunción, y por ende se inicia un caso. Y por eso, cuando no existe mérito y se da un caso correctivo por un presunto conflicto basado en una presunta culpa, el caso se resuelve porque existe un conflicto, pero basado en la arbitrariedad, no en un fundamento válido, y por ende la persona culpable de ello, de haber iniciado un juicio, por ende injustamente, un juicio que se maneja justamente de una forma ajustada a los derechos y deberes, justa con base en la forma en la cual los derechos y deberes se apliquen, pero basado en una
injusticia porque se vincula injustamente a alguien como presunto culpable cuando es inocente. Entonces, así se logra justicia porque el caso correctivo se maneja válidamente, pero existe con base en una injusticia, es decir, en una culpa por parte de quien inicia el caso correctivo basado en la presunta culpa. Y se asume lo que corresponde y termina el caso, es decir, se soluciona el conflicto. Conflicto que no es jurídico, sino antijurídico, porque es basado en una culpa, en una actuación culpable de inicio de un conflicto, pero de todas maneras se maneja justamente. Entonces, lo justo se maneja a nivel preventivo y correctivo. Y por eso cuando existe, lo relacionado con la IA existe con base en validez jurídica. A nivel preventivo se logra que la IA mercantil sea válida o que los elementos de IA mercantil presentes en un caso, cuando en el caso no existe un producto como tal de IA, existan válidamente y a nivel correctivo para que se maneje lo justo correctivamente, aclarándose si ha existido en un caso anterior vinculado con IA o con elementos de alguna manera relacionados con IA mercantil, culpa o diligencia, diligencia o culpa, y según lo que exista se asume lo que corresponda por parte de quien lo deba asumir y así se maneja la justicia y el correctivo. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta? La causa es determinante porque es lo que es procedente jurídicamente, ¿cierto? Es decir, una relación jurídica solo debe existir con base en una causa válida, es decir, armónica con los derechos y deberes, es decir, con base en la forma en la cual los derechos y deberes se apliquen, por ende, por parte de cada relación jurídica, por ende, por parte, es decir, a la medida de cada relación jurídica, por ende, por parte de cada persona vinculada con cada relación jurídica, y por ende, según la forma en la cual los derechos y deberes se apliquen frente a cada persona en relación con ello, con la causa por la cual va a existir y según el caso existe, si es que ya existe, un caso, una relación jurídica propiamente. Y para que esto quede claro, entonces es posible que exista una causa inválida, pero que el caso se maneje válidamente, como lo he dejado claro a nivel correctivo, ¿cierto? Pero a nivel preventivo no. A nivel preventivo, si la relación jurídica se basa en una causa antijurídica inválida, es decir, en algo basado en la inaplicación de los derechos y deberes, en una forma de inaplicación de los derechos y deberes y por ende de hacer inaplicables los derechos propios por parte de quien inaplique los derechos y deberes y de los demás por parte de quienes sean víctimas de ello, es decir, por parte de los afectados por el efecto de ello, de dicha culpa, de dicha inaplicación de los derechos y deberes, de dicha forma de incumplimiento del derecho, porque como todo está conectado, la aplicación de un derecho existe cuando se aplican a la vez los demás derechos y todos los deberes, los deberes. Entonces, si alguien actúa antijurídicamente, esto afecta a la propia persona y a los demás. Por eso es que las demás personas son víctimas frente a esta y a la vez la persona es víctima de sí misma, afectada por sí misma propiamente, afectada negativamente. Entonces, puede haber una causa antijurídica en relación con lo correctivo, pero no frente a lo preventivo. Y por eso si se da, perdón, una causa antijurídica frente a un caso vinculado con IA mercantil a nivel preventivo, esto vicia, es decir, hace inválido el caso, ¿cierto? Y a la vez el objeto significa que como tal el contenido de la relación jurídica sea válido, armónico con la forma en la cual los derechos y deberes apliquen, procedan, deban aplicarse a la medida del caso, por ende a la medida de cada quien, según apliquen frente a cada quien. Esa es la forma del objeto válido. A nivel preventivo correctivo, correctivo igualmente, porque solo es posible precisamente un debido proceso a nivel correctivo, es decir, manejar válidamente un asunto jurídico correctivo de manera, digamos, preventiva dentro de lo correctivo, porque se actúa diligentemente y por ende de la manera más simple posible se soluciona el conflicto, pero para que el mensaje quede claro, solo es posible la existencia de un caso jurídico correctivo válido, es decir, de que existe el debido proceso, solo es posible la existencia del debido proceso, que existe el debido proceso a nivel correctivo, correctivamente, en un caso correctivo, cuando el objeto es válido. Si el objeto es inválido, pues no se actúa jurídicamente, no se puede actuar y por ende se actúa es con base en la inaplicación de los derechos y deberes, bien sea por desconocimiento, es decir, por una negligencia, por una culpa con negligencia, por negligencia, según como específicamente exista ello, la forma de la culpa, por ende basada en el descuido, según la forma total que tenga la respectiva culpa, la medida del caso, y ahí no existe debido proceso, sino precisamente un manejo indebido, es decir, injusto del caso, y por ende no se logra justicia, sino que se logra es lo antijurídico. Entonces se da por desconocimiento o se puede dar por dolo, con la intención de desconocer lo justo y de actuar irresponsablemente, es decir, antijurídicamente, culpablemente dentro del caso correctivo y por ende no se logra la justicia, lo ajustado a los derechos y deberes, sino que se busca, por ejemplo, defender antijurídicamente a quien sea, quien deba responder en el caso porque sea quien sea culpable o
Dentro de ello, o sea, en general, porque se da este fenómeno donde se trate de desconocer la culpabilidad y por ende la responsabilidad que deba asumir la persona culpable en relación con su culpa, y dentro de ello porque se cause un desconocimiento de la forma de la culpa y se intente que sea otra forma de culpa cuando lo jurídico es la forma de la culpa en la cual específicamente se ha aclarado que es la culpa, que ha existido la culpa, es decir, según lo que se aclare, que es culpable según la forma en la cual se aclare que existe la culpa y por ende que la persona es culpable a la medida de dicha culpa que se ha aclarado. Entonces, cualquier forma de actuación basada en lo injusto no tiene un objeto válido, por ende, entonces no se logra con base en ello en lo correctivo la justicia. Y a nivel preventivo, por supuesto, pues el objeto debe ser válido y por ende debe ser un desarrollo de la causa y propiamente un complemento de la causa, porque puede que la causa, es decir, la razón por la cual se desarrolla inicialmente una relación jurídica sea una, pero en el desarrollo precisamente de la relación se pueden dar nuevas causas y por ende nuevos objetos, ¿cierto? Es decir, el contenido de la relación se va dando según cómo vaya existiendo y lo determinante es que en cada momento y el todo del caso exista validez jurídica y así existe por ende la causa válida y el objeto válido, así existen la causa y el objeto válidamente. Y frente a la capacidad, esto significa que cada quien actúe y propiamente que cada persona actúe con base en la forma en la cual los derechos y deberes se aplican a la medida de su persona, teniendo en cuenta que existen dos clases de personas jurídicamente. Las personas naturales, es decir, físicas, es decir, los seres humanos, y las personas naturales que desarrollan personas jurídicas, es decir, y las personas jurídicas, es decir, morales, es decir, las organizaciones de los sectores público y privado que existan en el caso. Estas son las personas de los sectores público y privado que pueden existir en el caso. Seres humanos y organizaciones. Entonces, se trata de que cada persona existente en el caso exista con la capacidad válida, es decir, ejerciendo los derechos y deberes según cómo los debe ejercer, según cómo le apliquen a cada quien, es decir, según cómo le vayan aplicando y propiamente apliquen a cada persona. Y esto se logra cuando en definitiva, cuando como tal, cada ser humano aplica los derechos y deberes a la medida como le vayan aplicando y propiamente apliquen en el caso. Porque cuando el ser humano aplica los derechos y deberes, esto incluye la aplicación de los derechos y deberes en relación con su persona a la medida de cómo existan las demás personas, y esta es la forma por ende en la cual se hace. Es decir, por eso esa es la forma en la cual se hace, por ello esa es la forma en la cual existe. La aplicación de los derechos y deberes es la forma de la existencia de la aplicación de los derechos y deberes de las personas, gracias a los seres humanos diligentes, que de alguna, es decir, que de alguna forma aplican los derechos y deberes. Y el consentimiento hace referencia a que precisamente cuando existe la capacidad se actúa con el entendimiento que se logre con base en la forma en la cual se logren aplicar de alguna manera los derechos y deberes según como cada quien los debe aplicar. Y ese entendimiento tiene como efecto, como consecuencia, que según cómo se vayan aplicando, es decir, según cómo perdón, que según cómo se vayan debiendo aplicar y por ende se logren aplicar de alguna manera los derechos y deberes, se acepte lo que sea procedente, lo armónico con los derechos y deberes, lo procedente jurídicamente, lo válido, y se rechace lo inválido, o que se rechace lo que dentro de las opciones de lo válido, es decir, lo que dentro de la libertad se puede rechazar, no porque necesariamente sea algo inválido, sino porque válidamente se decida no hacerse algo y propiamente no aceptarse algo. Por ejemplo, quiero que me trate estos, que se me traten propiamente estos datos personales, estos de mis datos personales, mediante una IA mercantil, pero no este específicamente o no estos. Y de todas maneras, con los datos que sí deseo entregar, me pueden atender válidamente, es decir, se puede realizar la relación jurídica válidamente. Entonces, no deseo este dato, pero sí deseo los demás. Así como, no, sí también deseo dar este dato, que es un dato sensible, por ejemplo, en relación con creencias religiosas o afinidades políticas, o incluso un dato biométrico, pero porque quiero una experiencia súper personalizada, es decir, personalizada por ende totalmente, y ello me va a dar precisamente un valor agregado y propiamente la experiencia detallada que deseo. Mediante ello se va a lograr lo que deseo, teniendo en cuenta que a la vez la empresa mercantil actúe válidamente y por ende le personalice válidamente a su persona con base en dichos datos y por ende teniendo en cuenta que el producto de IA mercantil, perdón, vinculado en el caso exista válidamente para que por ende mediante él se logre dicha personalización según lo dependiente jurídicamente del producto, según cómo deba existir y por ende exista jurídicamente, es decir, según la forma en la cual los derechos y deberes se apliquen en relación con el producto.
Y así existe, por ende, el caso válido y por ende existe el efecto válido en el caso. Es decir, es un caso con un efecto válido porque existe con base en la aplicación de los derechos y deberes, es decir, con base en la causa, el objeto, la capacidad y el consentimiento válidos. Y por ende el efecto del caso es el bienestar, es decir, la existencia de una forma que permite que exista la vida y por ende es el caso que tiene como efecto la existencia de la libertad de la manera más óptima lograda, que se haya logrado según la forma en la cual cada persona existente en el caso y por ende cada ser humano vinculado con el caso existente en el caso haya logrado aplicar, haya aplicado de alguna manera los derechos y deberes. Y a nivel correctivo, la capacidad hace referencia precisamente a manejar el conflicto, es decir, a intentar solucionar el conflicto cuando se esté en el inicio y desarrollo del caso correctivo, según la forma en la cual, por ende, los derechos y deberes se apliquen frente a cada persona existente en el caso, tanto las personas vinculadas con el conflicto generado por la presunta culpa en un caso anterior vinculado con IA o con elementos de IA o con un solo elemento de IA mercantil, según lo que haya sucedido en el caso anterior, según lo que haya existido por ende. Y por ende esas personas en el caso correctivo, existentes en el caso correctivo, pueden ser dichas partes y a la vez terceros. Entonces cualquier persona, como partes o como terceros en relación con el conflicto, tienen una capacidad válida, actúan con base en una capacidad válida, ejercen su capacidad jurídica, cuando por ende aplican los derechos y deberes de alguna forma según cómo los deban aplicar, según cómo les vayan procediendo y propiamente procedan, a la medida de cada una de las partes y el todo del caso correctivo. Y los terceros pueden ser tanto en relación con la persona de la autoridad que actúe como una persona imparcial para dirimir el conflicto, superar la controversia, solucionar el conflicto, la controversia, superar la disputa, o cualquier otra persona que exista en relación con el conflicto, por ejemplo, quienes colaboren precisamente con la justicia a nivel externo del conflicto y de la autoridad, por ende, que va a aclarar si actúa válidamente, qué es lo justo, como por ejemplo los peritos, ¿cierto? O una autoridad de control externa que exista en relación con el caso, pero que no sea quien maneje el caso directamente, ¿cierto? Por ejemplo, una autoridad que esté haciendo una investigación en paralelo frente a un efecto jurídico que haya tenido el caso o que presuntamente haya tenido el caso previo vinculado con IA mercantil que ha dado lugar a este caso correctivo, al caso correctivo. Por ejemplo, cuando se trata de una autoridad administrativa, por ende de un sector público, investigando algo en relación con una licencia de funcionamiento que se haya requerido en relación con una IA mercantil vinculada con el caso, en relación con la IA mercantil vinculada con el caso. Entonces, la autoridad que maneja el caso directamente, en este caso como ejemplo, podría ser la judicial, pero en paralelo una autoridad administrativa puede manejar algo. Y a la vez, la comunidad civil de impacto, ¿cierto? El todo de la comunidad civil de impacto es una persona colectiva que participa indirectamente en el caso, en relación con el caso, porque puede dar puntos de vista en redes sociales opinando sobre que ha iniciado un caso y que presuntamente se ha sido culpable o que presuntamente se ha sido es inocente porque se debe presumir la inocencia y que se ha considerado por parte de algunas personas que existe culpa, pero se debe reiterar es que se presume la inocencia, es decir, según cómo participe cada miembro de la sociedad civil, existe también la participación indirecta por parte del todo de la persona de la sociedad civil y por ende por parte de cada uno de los miembros, según cómo cada miembro exista. Y a la vez pueden existir personas vinculadas con el caso correctivo como controladoras de la decisión de la autoridad que directamente maneje el caso precisamente en una primera instancia, ¿cierto? Y por ende, dichas autoridades deben existir válidamente controlando cuando la autoridad de primera instancia, de la primera instancia, que en primer lugar asume el caso correctivo, actúe inválidamente o confirmando la decisión válida de la autoridad inicial cuando ha actuado justamente. O sea, todos se deben enfocar en lo justo. Es decir, cada persona vinculada con el caso se debe enfocar en lo justo y esa es la forma en la cual, de manera
más óptima, rápida, ágil, simple, se logra la justicia en el caso. Por eso es que no hay que desgastar la justicia y propiamente los mecanismos de la justicia correctiva, las formas, el procedimiento y propiamente el todo el proceso y dentro del todo el proceso, el todo de los procedimientos de la justicia correctiva, cuando se ha logrado lo justo y se debe es reconocer ello y asumirlo y lograr como tal la justicia. Esa es la forma de la justicia, cuando se aclara lo justo y se cumple con ello, con lo que sea lo justo y así se termina la controversia, se soluciona el conflicto y termina el caso, y por ende ahí debe quedar todo. Si se inician nuevas acciones para intentar controvertir ello y ello es lo justo, pues está haciendo algo culpable y se deberán asumir las consecuencias de ello. Entonces es determinante tener claro esto, la causa, el objeto, la capacidad, el consentimiento a nivel preventivo y correctivo, porque como punto final a nivel correctivo el consentimiento significa precisamente la actuación con base en la capacidad de cada persona y por ende la actuación válida por parte de cada ser humano aceptando o rechazando lo que según el caso sea lo procedente y por ende si se trata de lograr la justicia y se logra la justicia y propiamente si mediante una autoridad se aclara lo justo, ello se debe reconocer, el consentimiento debe basarse en ello y a la vez el consentimiento debe basarse en asumirse la consecuencia de ello. Se debe basar en asumirse la consecuencia de ello por parte de quien lo deba asumir o propiamente por parte de cada quien que deba asumir el efecto de la decisión mediante la cual se aclare la justicia, ¿cierto? O si se emplea un método alternativo de solución de conflictos, ¿cierto? Y directamente las partes son las que logran la compensación, la forma de superar el conflicto, de solucionar el conflicto, pues es entre estas que se debe reconocer entonces que se ha logrado lo justo y terminarse el conflicto ahí, ¿cierto? Es decir, ahí, así termina el conflicto, ahí termina el conflicto. Esa es la forma de la terminación del conflicto, de la solución del conflicto. Por eso los equipos de abogados viabilizan jurídicamente los asuntos preventivos o correctivos relacionados con IA mercantil cuando conocen los fundamentos del derecho, es decir, los requisitos para la causa, el objeto, la capacidad y el consentimiento jurídico válidos en relación con la IA mercantil. Es decir, son quienes son capaces de manejar, por ende, óptimamente, efectivamente, contundentemente, los casos jurídicos preventivos o correctivos vinculados con IA mercantil porque son quienes, al tener y aplicar al tener un conocimiento profesional como profesionales del derecho y aplicar los fundamentos del derecho, al tener un conocimiento robusto como profesionales del derecho, claro, detallado, organizado, contundente, a nivel profesional, a nivel jurídico profesional de los fundamentos del derecho, y al aplicar ello, son quienes son capaces de manejar de la manera más simple posible, es decir, de la manera justa, de la manera más ajustada a la forma de los derechos y deberes a la medida de la forma del caso, los asuntos preventivos o correctivos vinculados con IA mercantil, porque cuando conocen y aplican, por ende como profesionales del derecho, es decir, del conocimiento y aplicación de los derechos y deberes, los fundamentos del derecho, cuando conocen y aplican los fundamentos del derecho, conocen precisamente cómo proceden, cómo aplican los derechos y deberes y por ende cómo proceden, aplican y por ende se deben aplicar los derechos y deberes en relación con la causa, el objeto, capacidad y consentimiento a la medida de cada caso preventivo o correctivo, es decir, a la medida de cada relación jurídica preventiva o correctiva que se vincule de alguna forma con IA mercantil. Por eso es determinante que los equipos de abogados se entrenen en ello, por ende a nivel profesional, y por eso en Legadly los entrenamos en ello, y por eso es algo de alta utilidad, de alta relevancia, que brinda un alto valor jurídico a los equipos de abogados. Les agradezco su atención y los invito a www.legadly.ca para que conozcan nuestro enfoque empresarial, nuestro servicio de entrenamiento y a la vez los contenidos de nuestro blog para que constantemente se perfeccionen en relación con la culpa y la diligencia, lo procedente y lo improcedente jurídicamente, es decir, la forma de la libertad y, por ende, de su límite frente al manejo de asuntos jurídicos vinculados con IA mercantil. Como se dan cuenta, se trata de un conocimiento útil, aplicable, y por eso en nuestro entrenamiento hacemos en una primera parte una explicación profesional jurídica de los fundamentos del derecho frente al fenómeno de lo mercantil ante la IA, y en una segunda parte se desarrolla un espacio práctico, un simulacro jurídico avanzado que es guiado, que se guía, que está guiado por el entrenador que es senior para que retroalimenten y aumenten el nivel de aprendizaje y por ende se potencien para manejar cada vez más óptimamente los casos preventivos o correctivos vinculados de alguna manera con IA mercantil. Entonces,
Es un conocimiento concreto, contundente. El derecho solo es uno, pero se trata de tenerlo concretado, sólido, en relación en general con lo mercantil y específicamente en cuanto a las particularidades jurídicas de la IA mercantil. Muchas gracias, que estén muy bien. Un fraternal saludo.